Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones en este hermoso día. Mi nombre es Nayeli Sánchez, soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Dúcor y en esta tarde me encuentro nuevamente en compañía de mi esposo, el pastor Fernando Sánchez. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de este estudio bíblico, estos devocionales basados en el libro de Esther, Nayeli. Qué emocionantes historias llenas de aderezos interesantes, de intriga, de suspenso, de tantas cosas, pero que al final de cuentas podemos aprender cosas prácticas en nuestra vida cristiana. Así es, pastor, el libro de Esther es una cúmulo de situaciones, una tras otra. Parece que estamos viendo una película. Yo no sé quién dijo que la Biblia está aburrida. El libro de Esther es un ejemplo de que podemos, no solo es un libro que nos tiene así como que sigue, pero también encontramos muchas enseñanzas para nuestra vida, pastor. Les agradecemos que nos estén acompañando en estos devocionales, les agradecemos que se estén suscribiendo a nuestro canal y que también puedan compartir esta bendición con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Esther, capítulo número 3, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 15. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Cuando la vida no es justa. Y Nayeli, muchas veces nosotros en esta vida vamos a experimentar injusticias. Vamos a observar cómo muchas veces cosas que no las logramos comprender suceden y nos preguntamos por qué están sucediendo cosas de ese tipo a personas que aparentemente son buenas, por qué hay ese tipo de sufrimiento en la vida y muchas veces no vamos a tener respuesta. Sin embargo, creo que al final debemos seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Yo creo que la gracia de Dios nos cubre a todos, ¿verdad? Y ciertamente sí podemos experimentar nosotros mismos estas injusticias o podemos verla que otros las experimentan y nosotros probablemente no entendemos por qué pasan las situaciones. Y quisiera yo decirte que todo va a cambiar, pero estamos en un mundo caído, pastor, y esto creo que lo vamos a ver de una y otra manera, una y otra vez. Así que por lo menos vamos a aterrizar esta enseñanza el día de hoy en tres cosas que tenemos que recordar cuando observemos las injusticias de la vida, Nayeli. Tres cosas que nunca se nos deben de quitar de nuestra mente, que logramos descubrir de este precioso pasaje de la Escritura. Número uno, cuando experimentemos injusticia, cuando miremos injusticias en el mundo, número uno, recordemos mantener nuestras convicciones con firmeza. Mantener nuestras convicciones firmes. Fíjese cómo dice el versículo número 3 y 4 de esta escritura. Se los voy a leer. Dice: entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Había el rey levantado a un segundo en el mando y había puesto a un hombre bastante malo, un hombre llamado Amán, que dice la escritura que era de descendencia agageo. Entonces, cuando él llegaba, él esperaba que Mardoqueo, este siervo de Dios, de alguna manera le hiciera reverencias, le ofreciera pleitesía, pero Mardoqueo no estaba ahí para hacer eso, sino más bien él entendía que si él se reverenciaba, de alguna manera iba a no darle la gloria a este Dios todopoderoso, y él se mantuvo en su convicción. Él dijo: no voy a agacharme frente a este hombre perverso llamado Amán, y él mantuvo sus convicciones en medio de la injusticia, porque quizás el lugar que le dieron a Amán quizás no le hubiera pertenecido a Amán, sino más bien le tuvo que haber pertenecido a Mardoqueo, porque recordemos que Mardoqueo de alguna manera él previnió que le hicieran daño al rey. Sí, ¿verdad? En los capítulos anteriores que hemos estado estudiando el libro de Esther, vemos cómo Mardoqueo le denuncia a la reina Esther una conspiración contra la vida del rey y cómo eso hace que el rey salve la vida, ¿verdad? Pero bueno, en esta parte de hoy vemos cómo Amán sube en una posición de autoridad y se ve obligado Mardoqueo a someterse, pero él decide no hacerlo, pastor. Tener convicciones firmes. Y esto nos lleva a la segunda cosa que nunca se nos tiene que olvidar. Número 2, recordemos que en medio de las injusticias tenemos un enemigo.
estamos en un mundo, en una guerra espiritual donde tenemos un enemigo. ¿Sabe? Este Amán, como dice la escritura, él dice que era el agageo. Y cuando vamos a la Biblia encontramos, Nayeli, de dónde viene el asunto del agageo. Vemos que en 1 de Samuel, capítulo número 5, se cuenta la historia de cuando el rey Saúl decidió preservar con vida a este rey llamado Agag, que de alguna manera es el rey que viene trayendo la descendencia de este otro personaje, Amán. Y de alguna manera había como una especie de choque, ¿verdad? Ahí entre los descendientes de Saúl y los descendientes de Agag. Y de alguna manera era el enemigo entonces de Mardoqueo, se vino a establecer como el enemigo del pueblo de Dios. Y sabe, nosotros, Nayeli, también tenemos un enemigo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo número 10, versículo número 10, que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y destruir. De alguna manera nosotros tenemos que entender que estamos en una batalla, en una guerra espiritual, y que tenemos un enemigo, Nayeli. Tremendo cómo este Amán empieza a conspirar contra el pueblo de Israel. Dice en el versículo número 9, dice: si le place al rey, decrete que sean exterminados, y yo entregaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean ingresados a los tesoros del rey. Era tanto el coraje, el resentimiento o el odio, o tal vez el racismo, yo no sé, que Amán tenía contra Mardoqueo y lo que representaba en sí el pueblo, no solo Mardoqueo, sino los judíos, porque sabían que ya él era judío, que él decide exterminar a este pueblo y no le pesa, pastor, a dar ese dinero, soltar ese dinero de su misma bolsa. Sí, para de alguna manera ponerle precio a la vida de toda esa nación, a esa comunidad de israelitas, de judíos que estaban ahí en ese momento, en ese lugar. ¡Wow! Recordemos entonces, tenemos un enemigo. Y la tercera y última cosa que quisiéramos compartir con ustedes es lo siguiente. Cuando experimentemos injusticias en la vida, número 3, recordemos lo siguiente: en la confusión aprendamos a confiar en Dios. En medio del no entender por qué estamos pasando lo que estamos pasando, aprendamos a confiar en nuestro Dios. El versículo número 15 en la parte final dice: y mientras el rey y Amán se sentaban a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Otra de las versiones dice: estaba en plena confusión. Y Nayeli, a veces no logramos entender, no logramos comprender la maldad en el mundo, no logramos comprender por qué a las personas que procuran hacer el bien a veces les va mal en la vida, no logramos comprender esos designios. Pero sabes, lo que al final tenemos que hacer es aprender a confiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Aparentemente todo estaba dicho acerca del pueblo judío, venía muerta destrucción para ellos, y hasta allí nos vamos a quedar en esta parte del devocional de hoy. Vamos a ver más adelante cómo la mano y la gracia de Dios a través de una serie de sucesos detiene esto, pero sin duda podemos ver cómo Dios no se olvida de su pueblo, cómo no se olvida de aquellos que ama, y cómo dice una parte en la Biblia que junto con la tentación viene la salida. Aquí, junto con lo que está pasando, Dios ya tiene una puerta abierta, aunque no se mire en este momento, pastor. Claro, hoy aprendimos 3 cosas entonces en medio de las situaciones injustas de la vida. Número 1, mantengamos nuestras convicciones firmes. Número 2, entendamos que estamos en una guerra espiritual y tenemos un enemigo. Y número 3, cuando no entendamos la situación en medio de la confusión, acurruquémonos cerca del corazón de nuestro Dios y confiemos en Él. Amén. En su amor y en su misericordia. Así es. Esperamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para sus vidas, y nos encantaría que nos pudieran acompañar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones. Bendiciones. Bye.